Saludamos a esta hora como medios de prensa y comunicación, Consejo Regional Indígena del Cauca, igualmente medios interculturales, a pues un gran caminante, diríamos, del mundo andino, del mundo runa, investigador, pues que ha aportado, diríamos, inmensamente a este entender de los pueblos originarios. Llegó hace muchos años de Europa a Alemania y se quedó en nuestra tierra, en el Cauca. Saludamos aquí a esta hora pues a el doctor Frank Fost para decirle pues buenos días, bienvenido a los medios de comunicación. Bienvenidos y bienvenidos aquí en esa casa. Bueno, ¿qué ha significado para usted caminar este proceso de investigación andino, digamos, para usted? ¿Qué ha significado el interesarse por los pueblos originarios de estas tierras del continente? Creo que lo que más me ha interesado o más provocado, que eso es un mundo escondido. Nadie lo nombra, pero allá está y existe. Y tiene también su mensaje de contar. Como no es un mundo reconocido, más interesante se vuelve. Y es todo un espíritu y toda una cultura escondida. Y entonces eso tal vez me llamó más la atención que nada más. Eso que no es muy fácil irse al Ecuador o al Perú, escuchar algo. Pero aquí en Colombia, donde todo está escondido, es más difícil y por eso también más interesante. Mostrar que aquí también hay un gran mundo cultural, solo que nadie lo quiere ver y nadie lo quiere escuchar. ¿Cuál ha sido pues esa relación que se establece de amistad con los Yanacuna para pues hacer unos aportes interesantes? Incluso pues usted es autor de unos postulados pues muy importantes que diríamos desde lo científico aportan bastante a los Yanacuna. ¿Nos podría contar un poco de este tema? Pues digamos, se habla de investigación. Lo que yo hice no eran investigaciones así como se entiende. Lo que yo hice era un largo proceso de aprendizaje. Y uno no pregunta, sino uno escucha y cuando no entiende pide explicación. Así se arma el edificio, se arma lo que uno va a contar después. Porque yo no cuento, yo cuento únicamente lo que me ha contado a mí. Yo convierto eso en un escrito. No es un escrito hecho por mí, sino es un escrito hecho por el pueblo, en ese caso del pueblo Yanacona. Algo interesante que pues entenderíamos o diríamos que mucho Yanacona joven no conoce es que pues gracias a sus aportes, gracias a llegar pues, al macizo colombiano, pues se ha logrado decir un proceso de comprobar, ¿no? Se dice que se tomaron unas muestras de indígenas de Río Blanco, se llevaron a un laboratorio pues muy reconocido en Alemania para poder identificar qué tan originarios pues son o somos los indígenas Yanacuna. ¿Nos podría contar un poco de este tema? Ya, ese tema es un tema continental. Se distingue entre paleoamericanos y paleoindios. Los paleoamericanos son mucho más anterior que los paleoindios. La diferencia de esos es el paleoamericano no tiene rasgos mongoles, tiene rasgos más o menos europeos, pero es muy oscuro. Mientras el paleoindio que vino después es casi un chino.
Cuando uno ve aquí la gente, de vez en cuando se ve a unos que tienen un fenotipo por simple vista representa un tipo paleoamericano. Entonces, eso me ocurrió aquí en la vereda. Vale la pena de investigar que aquí de veras sobrevive una herencia muy vieja. Eso lo hicimos primero aquí en la vereda, en Pisujé, y en la vereda El Paraíso. Pues salieron unos indicadores, pero muy claro no ha pintado eso. Hablando con un buen amigo que tiene un hotel en Cusco, hablando sobre el término Yanacona. Y como allá en Cusco todos son quechua o runasimi hablantes, preguntó simplemente qué significa eso. Y ellos le explicaron Yanacona. Significa nada más que negros, porque Yana es negro y Cuna es el plural. Entonces, los que me llamaron la atención son unas personas de la vereda aquí que son muy, muy oscuros, pero no es el negro de los afros. No tienen rasgos afros, pero son muy oscuros. Eso justifica el término. Cuando hay más, entonces son yanaconas. Entonces llegó el interés de repetir el mismo estudio entre los yanaconas de aquí, del Cauca. Pues reunimos la gente, les presentamos esa idea, estaban de acuerdo, y también los de Río Blanco han dicho, pues las muestras para eso las tomamos nosotros mismos. Y allá se despegó la investigación, porque tomaron muchas muestras, las llevamos a ese instituto en Leipzig, donde lo han analizado, y después de unas 3 semanas ya llegaron los primeros resultados. Ahora hablamos de paleoamericanos. La muestra humana de algo orgánico humano más vieja que se ha tomado de un resto es una muestra del Oregón en los Estados Unidos. Y eso manifiesta el haplogrupo M2. Entonces, eso había ya entre gente que ya estaba hace 14.000 años aquí en el continente americano. Y entonces veremos lo que encontramos aquí, porque a simple vista por el fenotipo tiene que haber entre ese pueblo que tenemos aquí y también entre los yanaconas esa herencia paleoamericana. Entonces hicimos el examen y mostró 24% de la gente del macizo aquí tiene ese marcador P2, que es viejo, algo más viejo, pues es difícil de encontrar. Eso sí, es auténtico indio. Pues no es repartido en todo el continente en la misma medida. Entre Guatemala y Ecuador es bastante escaso. Eso es otro cuento, no es menos indio, pero no es ese factor tan ancestral. Donde surge otra vez es en el Perú y también en Bolivia, norte de Argentina y norte de Chile. Y donde más hay es allá en Ancash, Perú.
donde ese factor hay hasta 50% de la gente. Y aquí lo encontramos entre 24%. Eso significa que esa gente es andina y es absolutamente andina. Eso se mostró de nuestro pueblo Yanacona aquí. También en lo genético se muestra que es sumamente andino. Que en lo cultural ocurre lo mismo es otra cuestión. Y también eso se ha mostrado. La cultura que se encuentra aquí, de la cual cuenta la gente, eso es algo tan andino, comparable con cualquier otra región en los Andes, donde hay tal vez más arraigos todavía, pero es netamente andino. Eso es lo que se ha encontrado. O sea, que en la región de Ancash, Perú, que usted referencia en este momento, se encuentra en el B2 un 50%. Lo que podría, Hasta más. hasta más. Lo que usted nos está dando a entender es que, digamos, la gente yanacuna de las pruebas que tomaron en Río Blanco, Sotará, pues tendrían, o tendríamos, decir, muchísima descendencia peruana. Eso es lo que es también tradición oral aquí entre la gente. Que llegaron en algún momento del imperio incaico. El imperio incaico es peruano. Y entonces encontramos en la genética la misma huella. Entonces coincide la tradición oral, lo que resultó allá por pruebas genéticas. Las dos cosas en conjunto muestran más todavía, ¿no? Eso no significa que los yanaconas de hoy en día son de pura descendencia peruana. Eso lógicamente llegaron pues con la cuestión incaica hacia esa región y se mezclaron con los indígenas que estaban aquí. Y entonces nadie espere algo puro, digamos, incaico aquí, sino está también mezclado con los indígenas que había aquí. Lo puro nunca se encuentra y tampoco se busca. Algo interesante que también entendemos que en el libro Yanamarca, pues que usted escribe, hace grandes aportes. Lo que también se podría entender es que, digamos, hay unos postulados o escritos que indica, digamos, una mala historia. Como decir, los yanacunas o los runa llegaron, nuestros antepasados acá, con Sebastián de Belalcázar, cosa que se descarta porque es que es otra historia mal contada. Tal vez es muy válido lo que usted acaba de decir. O sea, en la expansión del gran Tahuantinsuyo, el imperio inca, subieron los pueblos originarios a esta región norte del Chinchaysuyo. Ya, eso con Belalcázar, eso es una gran pregunta. Huayna Capac tenía la idea de conquistar lo que hoy es la región del Cauca. ¿Por qué quiso conquistar el Inca esa región? El Inca siempre tenía también contacto con lo que es Cundinamarca, ¿no? Con los muiscas. Pero para hacer ese contacto había un problema. Tocó pasar por los Andes y allá estaban sentados pueblos, los pijaos. Los pijaos fueron asaltantes que asaltaron a los negociantes incaicos que caminaron por allá. Entonces, fue importante asegurar los pasos por los Andes. Por eso Huayna Capac quiso venir para acá. Para eso ya tenía sus tropas en la Cruz Nariño. Pero Huayna Capac
se murió de viruela antes de haber visto un solo blanco, porque le han traído un esclavo negro. Los españoles le han regalado un esclavo negro, así como algo de curiosidad. Pero él llevó la viruela al imperio incaico y Huayna Cápac se murió por eso. Entonces, lo que pasó es cuando llegó Belalcázar a la Cruz Nariño, Huayna Cápac ya se ha muerto. Y entonces se encontró con las tropas incaicas allá estacionadas, listos para conquistar lo que es el Cauca. Y ahora es la gran cuestión. ¿Quién usó a quién? ¿Usó Belalcázar a las tropas incaicas para conquistar el norte? ¿O las tropas incaicas a Belalcázar? Eso es una cuestión que hoy en día nadie puede aclarar. Tanto los unos usaron a esos como los esos a los otros. Entonces nadie puede decir quién iba con quién. En todos modos iban en conjunto y se fueron hasta Bogotá y hasta más al norte. Porque influencia yanacona la tenemos hasta Mérida, Ecuador, y la capital de Santander, ¿cómo se llama eso? Es Bucaramanga. Bucaramanga es un término absolutamente quechua, ¿no? Bucaramanga. La Bucará en la manga. Manga significa olla. Olla. Pues eso es. Sí, puede que hubiese sido púcara. Púcara manca, claro. Una depresión. Sí, Es una tal fortaleza en una olla, ¿no? En un país. Es el Bucaramanga. bueno, para seguir fortaleciendo este diálogo, el runashimi, el quichua, es muy vigente en el territorio, en hidronimias, en toponimios, sonimios en el macizo colombiano, cosa que muchos jóvenes, nosotros los más adultos, pues lo estamos pues investigando. ¿Qué podría usted decirnos del runashimi o del quechua, quichua que se habla en el macizo colombiano, que está vigente? Ya, digamos, lastimosamente hoy en día ya no se habla. Pero era un idioma muy despartido sobre todo el suroccidente colombiano. También en la colonia se usó el runashimi para la administración de la colonia. Cuando uno se va, por ejemplo, al Tolima, hay toponimia quechua en todos lados. Al Huila, en todos lados hay toponimia quechua. Y en el Cauca también, y en Nariño más todavía. Pues eso es el marcador de la herencia de ese runashimi que se usó hasta 1790, cuando era prohibido hablar en runashimi en la administración de la colonia. Eso por la rebelión de Túpac Amaru. Después de la derrota de esa rebelión, han prohibido el uso del runashimi. Pero estaba en todo el suroccidente colombiano y hasta más al norte. Bueno, en el Yanamarca o hacia el Hato Yanamarca, por ejemplo, usted también referencia algunos aportes importantes digamos, un ejemplo, el pueblo de Perar hacia Pidara, de la costa pacífica del Cauca, ¿no? Incluso hace unos referentes. Se podría pensar entonces que tal vez los ancestros de los indígenas Perar hacia Pidara de la costa pacífica, bueno, del Cauca colombiana, podrían tener alguna relación, digamos, asiática, tal vez. Pues asiáticos son todos, porque todos llegaron de Asia. Pero
más asiático no lo veo, no lo veo. Pues lo fundamental asiático está en todo el continente, es la base de la población indígena de todo el continente y también lo que asombra siempre, también de las culturas. Se asemejan mucho a lo que se encuentra en Asia. Habemos muchos indígenas que incluso tenemos ojitos rasgados. O sea, tal vez por eso está también, digamos, una parte, un fenotipo en la gente andina. Sí, 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 pero como ya hemos dicho, los primeros precisamente no tenían ojos rasgados. Esos son, ya es la segunda ola de inmigración que entró. Esos sí son ojos rasgados. Son, digamos, ellos dieron la base a la población que tenemos hoy en Asia como aquí, porque nosotros tenemos una herencia muy, muy similar a todo el oriente de Asia. Eso es casi la misma historia, pues la misma historia es exagerado, pero muy, muy, muy similar. Bueno, no sé si tenga yo una duda, pero podría entonces pensarse que el fenotipo B2 que habla usted, entonces también lo contienen en Asia, o es más No, de acá de no, 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 América, no, no, ese es americano, ese es más americano. originario de América. El P2 es antes de los que tienen el fenotipo asiático. Los, los ojirrascados llegan después. Los primeros no eran ojirrascados. Los segundos llegaron. Y llegaron después y llegaron hace relativamente poco tiempo. Hace 7.500 años. Eso no es mucho tiempo. Esos son los segundos que llegaron. Digamos, podríamos pensar que entonces los pueblos originarios que están en las costas, puede ser que sí, vinieron del otro lado. Todos llegan del otro lado. Ah, la cuestión es quién viene primero. Y los primeros son precisamente los que no tienen los ojos rasgados. Los segundos son los que tienen ojos rasgados. Eso es una larga historia. Primero llegaron a lo largo de la costa. Es rápido. Puedes irte muy rápido en canoas y lo que sea, todo. Después pasó un largo tiempo, el máximo de la última glaciación. En ese tiempo fueron durante 20.000 años encerrados pueblos en el Ártico. En el Ártico hay condiciones muy duras y esas condiciones seleccionaron por fin gente con ese fenotipo, ojirrascado. Eso es porque cuando estás en la nieve, hombre, en Candelilla, la luz continuamente porque se le refleja todo y hay muchos factores. Pero lo que resulta es el fenotipo que hoy tenemos entre muchos indígenas y más todavía lo tenemos hoy en la China y en todo el oriente de Asia. Eso es un resultado de esas condiciones tan severas que había en esa tierra encerrada entre glaciares. Bueno, ¿qué nos podría aportar, por ejemplo, de los demás pueblos indígenas del Cauca? Pues tenemos también un pueblo milenario, el pueblo Nasa. Digamos, ¿qué referencias tiene también sobre temas, digamos, de algunos estudios o referente de palabra que se haya compartido con el pueblo Nasa, que también es muy originario de estas tierras? Ya, el pueblo Nasa, lo originario es un término como difícil, porque el pueblo Nasa parece que proviene de la Amazonía y entró a esa tierra donde está hoy, proveniente de la Amazonía. El pueblo Nasa
Ya, eso es algo muy difícil porque hasta la lengua NASA es una lengua que ni tiene parentesco, es algo aislado, que complica todavía más la cuestión. Pero cuando vamos a la cultura NASA y escuchamos lo que ellos cuentan, estamos otra vez en el mundo andino. Así me citaron una vez, de veras me llamaron a tierra adentro y 3 sabios me explicaron qué es la vida de un NASA. Y me dijeron, mira, un NASA está parado sobre 3 columnas. Una columna se llama Iqwesh. Eso es su existencia en carne y hueso. La otra columna se llama Skrau. Eso es lo más profundo de todo. Eso es él. Eso es su carácter. Eso es su personalidad. Eso es lo que él quiere, lo que rechaza. Todo eso lo que hace la persona. Eso se llama Skrau. Después llega el tercer factor y eso se llama kiwi. Y la traducción de kiwi es como difícil, porque kiwi yo lo traduzco como condiciones. Es dónde has nacido y cuándo has nacido. Eso te hace tu kiwi. Y entonces entre esos 3 factores se forma la persona. Y allá viene un secreto. Hay algo que se llama finishing, el acuerdo. Cuando esos 3 entran en acuerdo, todo es posible. Los religiosos llaman ese momento el momento de los milagros. Y tan fácil tampoco es, porque ese gran acuerdo no ocurre porque uno lo busca. Llega en un instante que es ptans, y ptans es el caos total. Cuando pierdes el control sobre todo, se une todo. Pues puede ocurrir. Y mira, en eso que contaron allá, se refleja algo sumamente andino que se repite. Pues los términos lógicamente cambian de lengua a lengua. Se dice en otra forma, pero el pensamiento fundamental está en eso. Y eso me han contado NASAs, en donde eso muestra que los NASAs son una cosa un poco aparte, pero están en el centro de lo que buscamos. Pues estimado doctor Franz Voss, hoy una coincidencia de los espíritus mayores nos permiten llegar a esta entrevista. Hoy está usted de cumpleaños, pues desde nuestro pueblo le expresamos también un feliz cumpleaños, un Kushi Wata para usted desde el Tahuantinsuyo. Hemos tenido la posibilidad de caminar el Machu Picchu, cuántas tierras, de venir de un círculo de palabra, pues expresarle toda la energía a usted como aportante a este mundo de descolonización. Muchas gracias. Y aquí pues tenemos en escena pues a un gran amigo de Franz Voss, compañero Yanakuna. Vamos a ver si le brindamos que se tome una gotica. Le ha traído un trago, ¿no? Una copita. Un trago propio del territorio, del macizo colombiano. ¿Usted ha mambiado? ¿Le gusta la coca también? ¿O casi no? He mambiado, pero digamos, cuando lo puedo evitar, lo evito, ¿no? Eso que me guste mucho, no. Usted vino acá, digamos, ¿cuántos años hace que llegó a Colombia? Yo llegué a Colombia
eso es un venir y salir, venir y salir. La primera vez, eso fue en el año 1973. Desde ese tiempo está usted acá, en este continente. No estoy aquí todo el tiempo. Los primeros 10 años fue una ida y venida, pero anualmente estuve aquí. Después ya me quedé aquí. Digamos, a nivel de su profesión, ¿cuál fue su profesión que eligió usted, pues, en joven, en universidad, en academia? Mm, yo soy etnólogo. ¿Y qué busca un etnólogo? Ah, yo digo siempre, el etnólogo es el lingüista del pensamiento, porque un pensamiento tiene algo que parezca a la lengua. Eso es un el etnólogo busca la forma de pensar que da una cultura. Cada cultura da una forma muy específica de interpretar y ver el mundo y pensar sobre eso. Y eso busca un etnólogo. Y eso fue lo mío. Usted pues vive aquí en Popayán, aquí a las afueras de la ciudad, en un espacio pues muy amplio, con buen oxígeno. Eh, Tiene, digamos, un espacio familiar acá, ya se quedó en Colombia. Pues mi hijo también vive aquí. Pues lastimosamente mi mujer ya se ha muerto hace 15 años. Y pues mi hija vive ahí en los Alpes, En Europa. en Europa. ¿Qué recuerda de esa Europa en su infancia? Mira, ah, yo soy un afortunado en muchas cosas. Y creo que he nacido en uno de los sitios más bonitos que usted puede imaginarse. Los Alpes de Baviera son insuperables y eso es mi acuerdo. Pues vamos a ver si se brinda una pequeña bebida ancestral que trae el señor Cerón y pues desearle feliz cumpleaños. Bueno, Omar, salud. Salud. Vamos a ver cómo. Uy, disculpe, salud. Salud, salud. Agradecerle, maestro Fran, por dedicarle parte de su vida a la historia Es habilido. de la cultura yanacona y enriquecer el pensamiento de los pueblos indígenas del Cauca, porque a través, como usted ha manifestado, a través de la oralidad, pudimos entender desde Río Blanco, cuando éramos prácticamente jóvenes. Tú estuviste muchacho. Estuvimos en Río Blanco, compartiendo con el Instituto Manuel Dorrela Chicangano y compartiendo con Martica Hormiga, compartiendo con muchas familias que en su momento supieron escuchar a través del bando. El bando pues era como la emisora que convocaba a la comunidad indígena yanacona a través del tambor. Nos reuníamos en la plaza. Tuve la posibilidad de conocer a don Fran entre los 35 y 40 años, donde nos contaba que había caminado prácticamente la cordillera de los Andes. Y don Fran deja unos apuntes muy importantes de la cultura yanacona y, por cierto, pensábamos que no teníamos más noticias de él. Y resulta que ha sido mi vecino y nos dimos a la tarea de seguir cultivando los diálogos, lo que nos dio la posibilidad de compartir el Otún de Yanamarca, un libro que es traducido en español por más de 3.000 hojas,
donde hay unos aportes valiosísimos para la comunidad yanacona. Tienen diferentes autores, ¿no? Y fue constituido por Hay diferentes diferentes- autores Sí. y que nos ayuda a enriquecer el posicionamiento de la cultura yanacona como un pueblo andino, quechua-hablante, de las cuales el compañero Hugo Armajín también ha participado en la investigación de los hombres de páramos y montañas, en lo que pudiésemos decir el Otún de Yanamarca ha sido un gran aporte de los sabios sabedores del uso de la palabra andina. Los hombres de Ruano, decía don Fran, cuando le pregunté qué quería decir hombre runa. Digo, pues usted es un hombre de páramos y montañas, hombres de Ruano. Y eso, por ahí empezamos a construir la identidad. Pero don Fran no se queda únicamente en ese documento, sino que existen otros documentos de cómo el hombre andino, a través del pensar yanacona, convive con el término frío y caliente. Nos gustaría que nos aportara un poquito más de ese hermoso mensaje. De lo frío y de lo caliente. Ya, todo el mundo lo conoce. Todo el mundo conoce eso, es una planta fría, eso es una caliente. Eso es un principio de la cultura andina y no solo andina, eso es latinoamericano y esa visión es la base de la medicina de ese pueblo, de esos pueblos. Es una cuestión que no es tan fácil, pero vale la pena de dedicarse cuando uno quiere entender el fondo de la cultura de los pueblos nativos de esas Américas. Aconsejo a todos dedicarse a ese concepto del frío y del caliente. No voy a hablar ahora más de eso, porque eso sería un terreno sumamente amplio. Pero aconsejo que tengan en cuenta esa visión de lo frío y caliente que uno da al mundo. Bueno, muchísimas gracias. Pues quisiéramos que también aquí nos regale un mensaje en su idioma originario, porque algunas personas a nivel internacional lo van a observar. ¿Qué decir pues en alemán desde Colombia? Pues como es de mi idioma originario, no lo voy a hacer en alemán. Les hago en bávaro esa cosa. Also wäre ich so was verzeihen. Wer nichts verzeihen, sondern wer bloß einen kurzen Gruß. Lasst es euch gut gehen. Für euch Bernardo. Bueno, thank you very much, dear sir. Happy birthday to you. Ja, eso. Déjalo ahí. Bueno, pues de esta forma terminamos esta entrevista. Muchísimas gracias a Omar Cerón, pues que aquí nos ha acompañado también, por invitarnos pues y a hacer pues el puente oficial para esta entrevista. Compañero Fran Foss, muchísimas gracias a Colombia, el pueblo indígena Yanacuna.